¿Qué esperar de este gobierno? Hay tres hipótesis posibles, ¿no es cierto? Primero, que Estados Unidos, como gran parte de los analistas están creyendo, va a avanzar hacia una suerte de democracia liberal, ¿no es cierto?, con algunos rasgos autoritarios. Lo estamos viendo en la crítica que ha hecho a los jueces, que si bien se ha aplacado un poco, no hay ninguna razón para pensar de que esto no pueda continuar en el futuro. La prensa constantemente atacada por Donald Trump, que a ustedes todos les suena muy familiar, ¿no es cierto? Hemos vivido en América Latina, estamos acostumbrados a esto, pero en los países más avanzados esto es realmente sorprendente. Esta relación extraña con la inteligencia rusa de sus asesores, que nadie sabe mucho qué significa. Probablemente vaya a haber una investigación en esta materia, pero una investigación que no va a concluir en nada. Y hay poca atención a los conflictos de interés y mucho amiguismo, ¿no es cierto?, los nombramientos iniciales del gobierno. Eso es una fuente eventual de corrupción. Todas estas son características típicas de las democracias iliberales. Si ustedes miran lo que ha pasado en Hungría, por ejemplo, para poner un ejemplo más alejado y menos relevante desde el punto de vista del desarrollo de los acontecimientos mundiales, todas estas cosas han estado presentes en ese país. Una segunda hipótesis es que este sea un gobierno incompetente y chapucero, finalmente, ¿no es cierto? O sea, el nombramiento y la renuncia de Michael Flynn revela algo de esto. Esta forma de gobernar a partir de Twitter, mentiras constantes, digamos, según Polifax, 69,9% de las afirmaciones que ha hecho Donald Trump desde que asumió el gobierno son falsas. Incapacidad de gestionar buenas políticas públicas, por ejemplo, gran parte de la plataforma de Trump y que convenció a muchos grupos de votar en contra de Hillary Clinton, más que a favor de Trump, fue esta idea que el Obamacare era una mala política, que le costaba mucho a los norteamericanos y que él lo iba a reemplazar inmediatamente. Hasta el día de hoy no se sabe qué va a hacer en esta materia ni cómo la podría reemplazar, hasta el punto de que el Obamacare se está empezando crecientemente a instalar por la vía de los hechos solamente. Y la tercera hipótesis es que ahí va a haber un acomodo a la institucionalidad y que va a saber gestionar de alguna forma las reformas, ¿no es cierto? Va a lograr alguna suerte de compromiso con el gobierno con el Congreso de mayoría republicana. Va a haber un creciente rol de los ministros en la gestión. Por ejemplo, si ustedes ven las primeras declaraciones que hizo Mnuchin, el secretario del Tesoro, ¿no es cierto? Él sostuvo que iba a considerar si es que efectivamente China, Alemania, que son las denuncias que hizo Trump, estaban realmente manejando sus tipos de cambio para perjudicar a Estados Unidos, que eso lo iba a estudiar cuidadosamente, que no era evidente que ellos iban a tomar acciones en esa materia. O sea, una vez que empieza a instalarse, por así decirlo, el establishment, entre comillas, ¿no es cierto?, las declaraciones del presidente comienzan a ser de alguna forma relativizadas. Ahí van a haber tensiones inevitables, por ejemplo, en el presupuesto, a propósito de los anuncios que ha hecho del presupuesto el presidente Trump, ¿no es cierto? Ciertamente lo que él ha anunciado no es del gusto de la mayoría republicana, pero que de alguna forma van a ser manejables. Y por supuesto, al final, más apego a las reglas vigentes, ¿no es cierto?, van a ser necesarias porque la justicia finalmente es independiente y va a operar. Lo vimos en el decreto migratorio, ¿no es cierto? El gobierno ya anunció que no iba a insistir en la justicia, sino que iba a dictar nuevas reglas migratorias. Lo primero que anunció a continuación están dentro de la institucionalidad. A uno puede no gustarle, como es mi caso, digamos, creo que son reglas demasiado arbitrarias, pero están ya dentro de la institucionalidad del país y por lo tanto no han sido cuestionadas jurídicamente. Ahora, si uno ve el mercado, ¿no es cierto?, la hipótesis 3 es la que parece llevar la delantera. Si uno ve la evolución del Dow Jones, ¿no es cierto?, uno percibe que hay una confianza en que de alguna forma va a surgir un paquete de reformas razonable que va a permitir, ¿no es cierto?, pegar un impulso al crecimiento y de alguna forma ir resolviendo estas tensiones políticas que están ocurriendo. El resto del mundo parece creer algo similar.
¿no es cierto? Si uno ve el último año el comportamiento de las principales bolsas, uno ve en general una tendencia al alza. Por supuesto, hay fenómenos, y la pregunta es por qué el mercado está de alguna forma apostando a esto, ¿no es cierto? Y una explicación posible es que estos fenómenos parecen no depender solo de las políticas de Trump. Si uno ve la variación anualizada de utilidades en empresas del Standard & Poor's 500, estos han estado mejorando, ¿no es cierto? De hecho, ayer fue el 12º día seguido en que sube el Standard & Poor's, eso no se había repetido en 30 años. O sea, es primera vez en 30 años que durante 12 días seguidos sube el Standard & Poor's. Y por lo tanto, si uno ve las proyecciones hacia adelante, las utilidades de estas empresas se ven bastante positivas. Y esto ya es independientemente del fenómeno de las políticas de Donald Trump. O sea, hay expectativas de que las condiciones económicas están mejorando y si Trump no hace demasiado mal las cosas, estas condiciones igual se van a mantener. Pero también hay que entender algunas razones detrás del triunfo que explican, creo yo, por qué los mercados están relativamente optimistas. Si uno mira, porque uno mira siempre, y los economistas siempre insistimos mucho, que mirar el desempleo solo es una mala idea. Y hay que mirar también la tasa de empleo. Y la tasa de empleo está a la izquierda en ese gráfico, ¿no es cierto? Y uno lo que ve es que si bien la tasa de desempleo está muy baja en Estados Unidos, la tasa de empleo también está muy baja. Y está en un periodo históricamente muy bajo. Está 2 puntos por debajo de lo que ha sido históricamente la tasa de empleo en los últimos 30 años. Esto explica parte del descontento con la situación económica estadounidense que en apariencia podría haberse visto relativamente sólida. Y explica en parte importante la reversión en estados claves que sufrió la votación de los demócratas respecto del periodo anterior. Y el otro fenómeno interesante es qué pasa con el ingreso de los hogares. Y aquí los promedios, cuando uno tiene cierta desigualdad de ingresos como ocurre en Estados Unidos, son medios mentirosos. Y uno tiene que concentrarse más en la mediana de esos ingresos. Y cuando uno ve los ingresos de los hogares, uno lo que ve es que se están recuperando, pero están por debajo del pic. Pero el pic, si ustedes miran en esta gráfica de los últimos 30 años, fue en el año 2000. O sea, durante el año 2000 hasta el 2015, que son los últimos datos, ¿no es cierto?, el ingreso mediano de los hogares norteamericanos se ha mantenido por debajo de lo que fue en el año 2000. Si ustedes miran las mismas cifras para Chile, ese no es el caso chileno. En Chile la mediana de los ingresos de los hogares han estado subiendo constantemente desde el año 90. Entonces aquí hay un fenómeno que explica de alguna forma estos cambios políticos que hemos estado observando en Estados Unidos. Por supuesto, esto no es solamente económico. 3 libros que ustedes pueden revisar para de alguna forma entender mejor el fenómeno. Hay grupos que se sienten abandonados y desplazados por una parte, ¿no es cierto? Hay una polarización y una división más marcadas. Los grupos ya son ellos y nosotros. Hay una suerte de coalición. Se han armado coaliciones en Estados Unidos dentro de determinados sectores que están muy antagónicamente presentándose y de alguna forma generando una tensión política. Y claro, el país también tiene menor capacidad de innovar y desplazarse. Todos estamos concentrados en lo que pasa en la costa este, en la costa oeste. Hay mucha innovación, mucho desarrollo tecnológico. El resto de Estados Unidos, según lo que reporta este libro de Tyler Cowen, está muy apagado, con muy poca innovación, con muy poco desarrollo tecnológico de cualquier tipo que de alguna forma genera también un impacto en el mundo del trabajo. Acaba de aparecer un artículo muy interesante de profesores del MIT que incluso dice que producto de este fenómeno ha caído fuertemente las tasas de matrimonio, han subido los números de hijos nacidos fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene un impacto, lo que ha estado sucediendo tiene un impacto de unas proporciones que yo creo que realmente se están dimensionando hace muy poco en Estados Unidos. Y claro, la situación fue aprovechada estratégicamente por Trump. Se habla mucho de la
de que él perdió la votación. Pero ese no es el dato interesante. El dato interesante es que Hillary Clinton respecto de Obama no perdió ningún voto. Lo interesante es que Trump ganó 2 millones de votos más. Y los ganó justamente en esos estados que de alguna forma están sufriendo esta tensión económica, cultural, política, que se sienten desplazados. Y la votación adicional entonces fue suficiente para dar vuelta a Ohio, Wisconsin, Iowa, Michigan, Pensilvania y Florida, que son los estados que le dieron finalmente el triunfo a Donald Trump. Entonces, aquí lo interesante no es que él haya perdido en votación, sino que él ganó 2 millones de votos más respecto de lo que habitualmente obtenían los republicanos, ¿no es cierto?, en las elecciones o en la elección anterior. Y bueno, los republicanos nunca habían obtenido más de 61 millones de votos en el pasado. Entonces, aquí hay un fenómeno que de alguna forma explica el comportamiento, porque recuérdense que lo que estamos tratando de explicar es por qué los mercados de alguna forma están confiados en que Trump va a lograr producir finalmente una situación relativamente razonable. Entonces, la polarización en esta estrategia puede ser conveniente, le sirvió para ganar las elecciones presidenciales, pero también puede ser conveniente para ganar la elección de 2018. El 2018, para que ustedes tengan una idea, se renuevan 33 cupos en el Senado. Hay además una elección especial a propósito del nuevo fiscal general de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es un senador, que se tiene que hacer una elección especial a propósito de ese senador, pero eso, por descontado, es en Alabama, lo van a ganar los republicanos. Pero de estos 33 cupos que están en juego, hay 23 cupos demócratas, 23, y 2 más independientes que están asociados a los demócratas. Los cupos republicanos que están en disputa son solo 9. Ninguno de ellos está en riesgo. Ninguno. En cambio, en caso de los demócratas, hay muchos de esos cupos que están en riesgo. Y justamente en estados, algunos de ellos donde Trump tuvo una ventaja muy marcada en la elección pasada. Entonces, hay detrás de esto una estrategia política, que es aumentar la mayoría en el Senado. ¿No es cierto? En la Cámara de Representantes tiene una clara mayoría el Partido Republicano, en el Senado tiene 52 senadores, la probabilidad es que por lo menos crezcan 5, si es que se mantienen estos resultados. Y ya una mayoría de 57 le da una mayoría cómoda para llevar adelante su agenda. Entonces, no es solamente más allá de las apreciaciones personales que uno pueda tener, un candidato extraordinariamente volátil o loco, si ustedes quieren, sino que detrás de esto hay una estrategia un poquito más de largo plazo. Y de hecho, la desaprobación de él, si bien es mayor a la aprobación, se ha mantenido durante todo el periodo en niveles relativamente razonables. Si él cae debajo del 38%, está en problemas para su estrategia. Pero en la medida que se mantenga por sobre el 40%, probablemente tiene grandes posibilidades de que esta estrategia efectivamente produzca los resultados que él y su grupo de asesores y probablemente algunos republicanos esperan. Ahora, también, más allá del comportamiento económico actual, hay buenas razones para impulsar políticas muy pro crecimiento en Estados Unidos. Si uno mira lo que ha estado pasando en Estados Unidos, claro, nosotros estamos mirando, ¿no es cierto?, el cuadro entre el potencial del 2017, calculado el 2017, y el PGB real, y vemos que la brecha se está ajustando. Y eso hace pensar, entonces, ¿no es cierto?, que hay una presión eventual sobre la inflación, y esa presión indudablemente se va a reflejar en tasas de interés más altas. Pero si uno mira cómo se calculaba o los números del potencial de Estados Unidos el año 2007, ¿no es cierto?, que es la línea verde que está en ese gráfico, la brecha que hay entre el PIB actual y esa potencial calculado en 2017 es gigantesca todavía. Eso explica que algunos analistas estén pensando, bueno, si logramos recuperar la tasa de empleo,
Si logramos recuperar, ¿no es cierto?, algo de la productividad que estábamos ganando, vamos a recuperar más inversión y vamos a poder mover la línea del potencial hacia arriba y tal vez no es necesario que esto se traduzca en presiones inflacionarias. Esto es una apuesta difícil y vamos a ir viendo cómo esto se evoluciona, pero lo más probable entonces es que estas políticas que Estados Unidos está pensando, o que algunos expertos están pensando para el gobierno de Trump, indudablemente produzcan algunos resultados bastante importantes en términos de crecimiento económico. Pero al mismo tiempo hay un argumento que ha flotado mucho Larry Summers, ¿no es cierto?, que cuando uno mira un poco lo que ha pasado con la tasa de interés real en Estados Unidos, la única forma de explicar esta tendencia al final es que hay un exceso de ahorro y falta de demanda por inversión. Uno puede tener explicaciones de otra naturaleza en plazos más breves, pero esta tendencia secular a una caída tan importante en la tasa de interés real tiene que tener algo que ver con esto. Por supuesto, hay hipótesis alternativas que tienen que ver con la fuerte expansión monetaria, como las que ha sostenido de alguna forma Bernanke, ¿no es cierto? Pero indudablemente que esta tendencia relativamente alta que se ha mantenido, a pesar de si bien, como yo les dije, y ahí se ve en el gráfico hacia el final, ¿no es cierto?, ha subido desde agosto la tasa de interés real, también ha presentado después, a partir de diciembre, una cierta reducción. Y sigue siendo, por lo tanto, relativamente baja. Y si eso es así, políticas como las que se anuncian de infraestructura, ¿no es cierto?, de reducción de las tasas de impuesto corporativo, pueden tener un impacto tremendo en la inversión, generar, por lo tanto, más demanda de inversión. La tasa de interés real en ese escenario debería subir, ¿no es cierto? Pero indudablemente que aquí hay una discusión interesante que deja un punto pendiente. Entonces, el cuarto punto de por qué el mercado tal vez está apostando a la hipótesis 3 es que las reformas tributarias que se están discutiendo parecen bastante sensatas. Y es una mezcla de reforma que generaría recaudación para financiar parte de las reducciones de impuestos y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, generaría, por lo tanto, un efecto fiscal menos relevante de lo que se estaba anticipando y, por lo tanto, una posibilidad de desequilibrio un poquito menor de la que se podría haber estado anticipando. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se está discutiendo, digamos? ¿Cuáles son? Y uno esperaría que de alguna forma surgiera de aquí el tipo de reforma tributaria que se va a llevar. ¿No es cierto? El tema más complicado es esto que se llama los ajustes en la frontera, que no es exactamente un IVA, pero es muy parecido desde el punto de vista de sus efectos. ¿No es cierto? Las importaciones no se podrían deducir de base imponible y por lo tanto tendrían que pagar el 20% de impuestos corporativos, por así decirlo. Las exportaciones, en cambio, no serían incorporadas en la base imponible, no pagarían, por lo tanto, esos impuestos. Y esto es el tema más controvertido porque indudablemente hay mucho lobby en contra de este impuesto como las importaciones, por así decirlo. Pero está creciendo políticamente el apoyo de esto y esto tiene una ventaja adicional, que no generaría la guerra comercial que de alguna forma podría anticiparse, ¿no es cierto? Porque esto está dentro de los atributos de un gobierno. Esto generaría mayor recaudación, permitiría financiar la reducción en el impuesto corporativo de las empresas y además se permitiría un gasto inmediato, o sea, una depreciación acelerada en equipamiento, edificios, inventario. También la financiera neta se deduciría inmediatamente de la base, que puede ser negativa, si uno se endeuda, ¿no es cierto? Y pagaría en ese caso la deuda, pagaría impuestos para, de alguna forma, mantener inalterada la decisión de cómo financiar una inversión, si es por capital o por deuda. Y bueno, se discute si a lo mejor en lugar de hacer eso se pueden deducir los intereses, no se puedan reducir los intereses de la base imponible. Se ignoraría para todos los efectos de cálculo, y esto es algo muy importante para las empresas estadounidenses, ¿no es cierto?,
para determinar la base imponible de todas las operaciones que ocurren fuera de Estados Unidos. Y se cobraría por una sola vez un impuesto de 8,75% de la caja que empresas estadounidenses tienen fuera de Estados Unidos. Esa es como la reforma tributaria que está tomando fuerza. Y a esto se ha agregado recientemente una reforma complementaria, ¿no es cierto?, que sería un impuesto creciente a las emisiones de dióxido de carbono, que podría comenzar en el orden de $40 por tonelada. Y lo más atractivo del punto de Trump, ¿no es cierto?, es que la idea es que esta recaudación se devuelva a los hogares, porque no tiene un efecto recaudatorio, sino que tiene un efecto de política contra contaminación. Se le devolvería esto, se calcula que serían del orden, si parten $40 por tonelada, del orden de $2.000 anuales que se le devolvería a las familias, a los hogares estadounidenses. Hay todo un proceso, dependiendo de lo que hagan los otros países, de cómo se trataría en el caso de las exportaciones, pero además lo atractivo que tiene, que desde el punto de vista de Trump le daría sustento para reducir toda la regulación de comando y control que de alguna forma impuso Obama y que ha sido tremendamente costosa para las empresas norteamericanas. Entonces, la hipótesis 3 entonces es enteramente atendible. Eso podría promover fuertemente el crecimiento, indudablemente por la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo. Esto promovería el crecimiento en todo el mundo. El éxito político que obtendría Trump podría relejar su discurso autoritario, ¿no es cierto?, y polarizador, lo que disminuiría los riesgos asociados a su gobierno eventualmente. Ahora, lo interesante es que esta hipótesis es perfectamente compatible con la número 1. O sea, él podría seguir cuestionando a la prensa, podría seguir cuestionando a los jueces, hacer todas estas acciones y va a tener mayor control del Congreso, además. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad de la democracia y del apego a la democracia en el mundo entero, ¿no es cierto?, eso es igualmente algo que puede ser extraordinariamente negativo, pero desde el punto de vista económico parece tener sentido lo que de alguna forma se está armando en Estados Unidos. Ahora, todas estas medidas significan un fortalecimiento importante del dólar, hay que tenerlo claro, ¿no es cierto?, y posiblemente condiciones financieras todavía, más estrechas de las que hemos tenido hasta ahora. Y esos son los efectos de estas medidas.